Si toda tu vida has intentado ser una buena persona, siempre haciendo lo correcto, poniendo a los demás por encima de ti, y aún así sientes que el mundo te responde con frialdad, ingratitud o incluso desprecio, entonces este vídeo es para ti. No se trata de cualquiera, se trata de ti. Hay una verdad incómoda que muchos no quieren aceptar: ser demasiado amable puede ser destructivo. Suena paradójico, ¿verdad? Después de todo, siempre se nos dice que debemos hacer el bien porque la vida nos lo devolverá. Que si somos amorosos y compasivos, seremos tratados con el mismo amor y compasión. Pero, ¿y si no fuera cierto? ¿Y si el mundo no premiara la amabilidad excesiva, sino que la usara en tu contra? Carl Jung pasó décadas explorando la psique humana. Se adentró en las profundidades de nuestra mente y llegó a una conclusión inquietante: cuanto más intenta alguien ser completamente bueno, más sufre. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa cuando alguien dedica su vida entera a la abnegación, la consideración y la complacencia? A simple vista, parece algo noble, pero Jung descubrió que este tipo de amabilidad tiene un lado oscuro e invisible. Un lado que suele pasarse por alto, pero que puede influir en toda nuestra vida. Y la pregunta que debes hacerte es: ¿estás atrapado en este ciclo invisible? Imagina a un niño al que desde pequeño se le enseña que solo será amado si se porta bien. Si se adapta, no contradice a nadie y siempre hace lo que los demás esperan de él. Ese niño crece y se convierte en un adulto que se siente culpable al decir no. Alguien que se desvive por los demás, pero que rara vez recibe el mismo cuidado. Alguien que siempre sonríe, aunque por dentro esté agotado. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué nadie me trata con la misma consideración que yo les doy? Si alguna vez has sentido esto, sabes que no es casualidad. Hay una razón detrás. Jung descubrió que, cuanto más trata a alguien de ser completamente bueno, más grande se vuelve su sombra. Pero, ¿qué significa esto? Las sombras son todas esas partes de nuestra personalidad que reprimimos: la ira, las necesidades, los límites. La persona perfecta suele creer que está mal sentir rabia, que es egoísta defenderse, que es incorrecto tener deseos propios. Pero nada de eso desaparece. Se acumula en nuestra sombra, sigue creciendo en nuestro interior y espera el momento en que pueda salir a la luz. Y es por esto que las personas especialmente amables suelen explotar de repente. Reprimen sus verdaderos sentimientos durante tanto tiempo que, cuando finalmente emergen, lo hacen de forma incontrolable, en estallidos de ira, frustración o incluso autodestrucción. Quizás alguna vez has visto a alguien que parecía siempre amable y equilibrado reaccionar de forma inesperadamente fría o agresiva. Eso no sucede sin motivo. Es su sombra saliendo a la luz. Y cuando finalmente lo hace, suele ser de una manera destructiva. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Significa esto que hay que dejar de ser una buena persona? No. La solución no es volverse insensible o egoísta. La solución está en algo mucho más profundo. La verdadera amabilidad no surge de la negación de uno mismo, sino de la integración de uno mismo. No se trata de ser amable con los demás mientras te descuidas a ti mismo. Se trata de establecer límites, de tomar en serio tus propias necesidades y de no reprimir tu sombra, sino reconocerla. Porque solo quien se acepta en su totalidad puede vivir de manera auténtica y sincera. Jung no dijo que debiéramos abandonar nuestra amabilidad. Al contrario, afirmó que la verdadera amabilidad solo puede existir cuando aceptamos también nuestro lado oscuro. Y esto significa algo revolucionario. Significa que puedes decir no sin ser una mala persona. Significa que tu ira no es tu enemiga, sino una advertencia de que algo no está bien. Significa que tener límites no es egoísmo, sino respeto por ti mismo. Significa que no necesitas ser aceptado por todos, y eso está bien. Y más aún, significa que tu amabilidad no tiene por qué ser ingenua. Puede ser fuerte. Puede ser consciente. Puede estar protegida. Porque si te niegas a integrar tu sombra, el mundo lo hará por ti, y no de la manera que deseas. Ahora dime, ¿cuántas veces has cedido solo para evitar conflictos? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? ¿Cuántas veces has reprimido tu propio dolor porque creíste que era lo correcto? Dímelo en los comentarios: ¿cuándo fue la última vez que sacrificaste algo de ti mismo solo para mantener la imagen de una buena persona? Porque lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo. En la siguiente parte profundizaremos en lo que realmente sucede cuando la sombra es ignorada por demasiado tiempo, y cómo puede destruir tu vida de una manera que ni siquiera notas. Si quieres comprender por qué las personas buenas se convierten en prisioneras de su propia bondad y cómo salir de esa trampa, no te pierdas lo que viene. Si has llegado hasta aquí, significa que algo en ti ha reconocido esta incómoda verdad. Las personas buenas sufren más, pero, ¿por qué?
Si la amabilidad fuera suficiente para garantizar la felicidad, entonces quienes siempre ponen a los demás en primer lugar deberían ser los más plenos. Pero, en realidad, son precisamente esas personas las que llevan una carga invisible, una tristeza silenciosa que muchas veces nadie nota. Y esto ocurre porque el mundo no funciona como nos enseñaron. La vida no premia la bondad ingenua. Imagina esta escena. Ana, 52 años, casada, 2 hijos adultos. Toda su vida fue el pilar de su familia, siempre atenta, siempre presente, siempre entregada. Desde niña, aprendió que su voz debía ser suave, que sus deseos debían estar al final de la lista, y que el amor significaba ceder, comprender y perdonar. Con el tiempo, esto se convirtió en automático. Decía así sin pensarlo. Se preocupaba más por el bienestar de los demás que por el suyo propio. Cancelaba planes porque creía que era lo que se esperaba de ella. Pero los años pasaron y algo comenzó a cambiar. Sus hijos crecieron y se distanciaron. Su esposo se acostumbró a darla por sentada. Sus amigos rara vez preguntaban cómo estaba. Y un día, cuando se miró en el espejo, sintió algo inquietante. No sabía quién era. ¿Qué le gustaba a Ana? ¿Qué la hacía feliz? ¿Qué quería para sí misma? No supo qué responder, porque toda su vida había girado en torno a los demás. Y cuando por fin necesitó a alguien que la sostuviera, no había nadie allí. ¿Qué le sucede a alguien que lo da todo y, al final, se da cuenta de que nunca tuvo realmente algo propio? Carl Jung observó este patrón en innumerables pacientes, personas buenas, generosas y altruistas, pero que llevaban un profundo sufrimiento. Lo que descubrió es que la bondad sin límites puede convertirse en una forma de suicidio emocional. Y no es una exageración. Cada vez que ignoras tus propias necesidades para mantener la paz, cada vez que permites que te traten sin respeto por miedo a parecer egoísta, cada vez que dices sí cuando en realidad quieres decir no, estás borrando una parte de ti mismo. Y eso tiene consecuencias. Jung llamó a esto la neurosis del sacrificio, un estado en el que una persona vive exclusivamente para los demás, hasta que su energía, su esencia, su identidad comienzan a desmoronarse. Y lo peor de todo es que este proceso ocurre de manera tan sutil que la persona no se da cuenta, hasta que un día despierta y siente que no queda nada dentro de sí. Pero la historia no termina ahí. Porque, por más que alguien intente reprimirlo, el sufrimiento acumulado siempre encuentra una forma de salir. ¿Qué sucede cuando una persona pasa su vida dando y nunca recibe en la misma medida? Empieza a sentir algo que no quiere admitir, rabia. Rabia por nunca haber sido una prioridad. Rabia por haber sido relegado siempre a un segundo plano. Rabia por haber dado tanto y, al final, ser tratado como si fuera invisible. Pero esta rabia no explota de inmediato. Se esconde. Se manifiesta en pequeñas frustraciones diarias, en comentarios pasivo-agresivos, en una tristeza que nunca desaparece del todo. Hasta que, un día, ese resentimiento crece, se vuelve insoportable. Y entonces ocurre algo. Esa persona que siempre fue amable, comprensiva, perfecta, simplemente deja de preocuparse. Se vuelve fría. Se vuelve distante. Pierde la confianza en las personas, en la familia, en el amor. Porque, en el fondo, siente que ha sido utilizada. Y si miras dentro de ti ahora, tal vez reconozcas esa parte de ti mismo. Tal vez ya has llegado a ese punto. Si la bondad ingenua nos destruye, ¿la solución es volverse insensible? ¿Cerrar el corazón por completo? No. La respuesta es fortalecer tu bondad con conciencia. Porque ser bueno no significa renunciar a uno mismo. Ser bueno no significa permitir que te exploten. Ser bueno no significa aceptarlo todo sin cuestionar. Y Jung dejó una enseñanza crucial: quien no conoce su sombra, será esclavo de ella. Es decir, si sigues reprimiendo tu rabia, tu agotamiento y tu insatisfacción, al final tomarán el control de ti de una manera que no podrás manejar. Pero si decides enfrentarlos, puedes usarlos a tu favor. Esto significa que puedes aprender a hablar en lugar de ser un prisionero de la culpa. Que puedes decir no sin miedo. Que, en lugar de ahogarte en el resentimiento, puedes establecer límites antes de que el dolor se acumule. Esto significa que finalmente puedes ser visto, en lugar de seguir siendo invisible. Y aquí está el punto más importante: la verdadera bondad no es ingenua, es consciente. Pero, ¿cómo se logra esto en la práctica? ¿Cómo se rompe un patrón de vida construido durante años? La respuesta no está en cambios radicales de la noche a la mañana, sino en un proceso, diario, gradual, profundo. Si sientes que este tema resuena contigo, si crees que necesitas aprender a equilibrar tu amabilidad con tu propia esencia, tal vez ha llegado el momento de dar el primer paso para salir de este ciclo. Y para eso existe el método Loop de Jung.
5 minutos al día para encontrar paz interior y claridad mental. Este método fue diseñado para aplicar las enseñanzas de Jung en la vida real, para que no solo las comprendas, sino que las practiques. Te ayuda a construir una identidad fuerte, equilibrada y auténtica cada día. Porque el verdadero cambio no ocurre en la teoría, sino en la práctica. Y si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para empezar. Ahora la elección está en tus manos. Puedes seguir repitiendo los mismos patrones de siempre, o puedes empezar, de una vez por todas, a convertirte en la persona que estás destinado a ser. Descubramos juntos cómo tu sombra puede convertirse en tu mayor aliada, y cómo puedes usarla para recuperar el poder que siempre fue tuyo. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto hagas las cosas bien, el mundo simplemente no responde de la misma manera? Que, sin importar cuánto trates de ser una buena persona, los demás solo parecen aprovecharse de tu amabilidad. Si sientes que a lo largo de tu vida has cedido demasiado, has silenciado tu voz, has reprimido tu dolor para ser aceptado. Y ahora llevas dentro un vacío difícil de explicar, es posible que estés ignorando la parte más importante de ti, aquella que Carl Jung llamó sombra. ¿Qué pasaría si te dijera que tu sombra no es tu enemiga? Que dentro de ella hay algo que puede salvarte. Este sentimiento constante de frustración y agotamiento puede parecerte extraño ahora. Después de todo, nos han enseñado desde siempre que debemos negar lo oscuro dentro de nosotros. Nos han dicho que debemos ser siempre amables, siempre complacientes, siempre dispuestos a ceder. Pero, ¿qué pasaría si la verdadera fortaleza no estuviera en negar nuestra sombra, sino en integrarla? Imagina este escenario: alguien hace algo que claramente te lastima. Puede ser un compañero de trabajo que no te respeta. Un amigo que siempre te pide favores pero nunca está disponible cuando lo necesitas. O un familiar que te trata como si tus sentimientos no importaran. ¿Qué haces? Si eres como la mayoría de las personas que siempre intentan ser buenas, probablemente tragues el malestar y actúes como si no te afectara. Te convences de que no vale la pena discutir, que es mejor dejarlo pasar. Pero dentro de ti algo empieza a hervir. Es una molestia creciente, un nudo en la garganta, una presión en el pecho. Una rabia que intentas ignorar, pero que no desaparece. Y entonces ocurre lo que Jung predijo: todo lo que reprimimos crece en la oscuridad. Te dices a ti mismo que eres una buena persona. Que no deberías enojarte. Que deberías ser comprensivo. Pero, en lo más profundo, tu sombra acumula cada gota de frustración, hasta que un día escapa. Y cuando lo hace, puede manifestarse de muchas formas: estallidos de ira en momentos inadecuados, distanciamiento emocional de las personas que amas, una profunda desmotivación sin explicación. El deseo de desaparecer, de romper lazos, de aislarte. ¿Te ha sucedido alguna vez? Si es así, cuéntalo en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que llevabas una carga que no te pertenecía, pero que no supiste cómo liberarte de ella? ¿Qué hiciste con ese sentimiento? Si no aprendes a integrar tu sombra, el mundo encontrará la manera de hacerla salir. Y generalmente lo hará de la forma más destructiva. Las personas que pasan su vida siendo demasiado buenas terminan acumulando tanto dolor reprimido que, tarde o temprano, se quiebran. Rompen completamente con la identidad que construyeron. ¿Cuántas personas conoces que, después de años de sacrificios, simplemente se rinden? El hombre que, tras haber sido un esposo y padre ejemplar durante años, un día lo deja todo sin mirar atrás. La mujer que, después de entregarse por completo a su familia, cae en depresión y pierde el brillo en sus ojos. El amigo que siempre estuvo disponible, pero que un día desaparece sin previo aviso. Esto no sucede porque estas personas sean débiles o desagradecidas. Sucede porque nadie puede vivir para los demás para siempre. En algún momento, el cuerpo se agota, la mente se sobrecarga, y algunos terminan perdiéndose a sí mismos. El resentimiento se vuelve tan grande que van de un extremo al otro, del altruismo total a una frialdad absoluta. Pero, ¿tiene que ser así? ¿Existe una salida a esta trampa sin destruir todo lo que has construido? La respuesta es sí. Y la clave está precisamente en aquello que siempre has temido: tu sombra. Jung decía que lo que rechazamos en nosotros mismos se convierte en nuestro mayor obstáculo. Pero si aprendemos a mirar nuestra sombra con honestidad, deja de ser una carga y se convierte en una poderosa guía. Piensa en tu ira: no existe sin razón. No es tu enemiga, no intenta destruirte. Está tratando de advertirte que algo necesita cambiar. Lo mismo ocurre con tu tristeza, tu decepción, ese vacío que sientes cuando te das cuenta de que siempre cuidas de todos, pero nadie cuida de ti. Estos sentimientos no son errores, son mensajes. La pregunta es, ¿los estás escuchando? Si en algún momento de este vídeo te has sentido identificado,
Si algo dentro de ti ha resonado con estas palabras, quiero que hagas algo ahora. Escribe en los comentarios qué ha intentado decirte tu sombra. No necesitas exponerlo todo, pero reconocer esa sensación es el primer paso. Porque admitir que hay algo en ti que necesita ser visto es el inicio de un verdadero cambio. ¿Quieres salir de este ciclo? ¿Quieres recuperar tu fuerza sin convertirte en una persona amarga? Entonces haz lo siguiente: la próxima vez que sientas que alguien está cruzando tus límites, detente. Respira profundo y pregúntate, ¿qué pasaría si, por primera vez, me pusiera a mí mismo en primer lugar? No tiene que ser una gran confrontación. No tiene que ser un estallido emocional. Solo una pequeña prueba. Di no cuando sientas que no quieres hacer algo. Habla cuando algo te moleste. Toma una decisión que sea buena para ti, no solo para los demás. Al principio puede parecer aterrador, pero con el tiempo te darás cuenta de algo poderoso. Tu sombra no intentaba destruirte. Intentaba protegerte. Y cuando aprendes a escucharla, todo cambia. Las personas empiezan a respetarte más. Te sientes más ligero. El resentimiento comienza a desaparecer. Porque, por primera vez en tu vida, eres completo. Y esa es la verdadera fortaleza de quienes han aprendido a integrar su sombra. Ahora entiendes lo que sucede dentro de ti. Pero entenderlo no es suficiente. Si realmente quieres salir de este ciclo, necesitas actuar. Necesitas un método, una guía paso a paso para transformar este conocimiento en algo real y práctico. Hablemos de cómo convertir tu sombra en tu mejor aliada, y cómo usarla para recuperar el poder que siempre ha sido tuyo. Créeme, esto puede cambiar tu vida por completo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, aunque no sean buenas, consiguen todo lo que quieren, mientras que otras, que siempre hacen lo correcto, quedan al margen? Si la vida realmente recompensara la bondad, entonces los más amables, los más generosos y los que más se sacrifican por los demás deberían ser los más felices. Pero no es así. En lugar de reconocimiento, reciben indiferencia. En lugar de respeto, reciben ingratitud. En lugar de amor, reciben exigencias interminables. Y lo más extraño es que esto ocurre especialmente con quienes más intentan evitarlo. Pero Carl Jung descubrió algo inquietante en todo esto, algo que puede explicar por qué tu bondad no te protege y por qué, de hecho, podría hacerte más vulnerable. El problema no es que seas bueno. El problema es lo que has tenido que negar dentro de ti para ser visto de esa manera. Y si no te enfrentas a ello ahora, el mundo lo hará por ti, y no será amable. Imaginemos a dos personas. La primera ha sido educada para ser comprensiva, servicial y altruista. Desde joven, aprendió que expresar enojo es algo feo. Que decir no es de mala educación. Que priorizar sus propias necesidades es egoísta. Con el tiempo, esta persona se convirtió en alguien confiable, querido por todos. Siempre está dispuesto a ayudar, siempre trata de entender los problemas de los demás, siempre busca mantener la paz. Pero aquí está el detalle que nadie nota: también dejó de ser capaz de defenderse. Ahora imaginemos a otra persona. Creció sin tanto miedo a desagradar. Entiende que el mundo puede ser cruel y que si no se defiende, será devorado. No tiene miedo de decir lo que piensa. No teme el conflicto. Y, sobre todo, no cree que deba ser siempre amable para ganarse el respeto. Pregunta: ¿cuál de estas dos personas tendrá una mejor vida? La respuesta puede incomodarte. Porque en la mayoría de los casos, la segunda persona será tratada mejor, tendrá más éxito, recibirá más respeto, e irónicamente, atraerá a más personas sinceras a su vida. Pero, ¿por qué? Después de todo, la primera persona es la que más intenta ser buena. ¿Por qué, entonces, termina siendo olvidada? La respuesta está en lo que Jung llamó la sombra reprimida. Porque si niegas por completo tu agresividad, tu firmeza y tu capacidad de poner límites, te conviertes en un blanco fácil en un mundo que no funciona como en los cuentos de hadas. ¿Y lo más peligroso? Las personas a tu alrededor lo notan, aunque sea de manera inconsciente. Y algunas de ellas lo usarán en tu contra. Esto puede sonar cruel, pero piensa en cuántas veces lo has visto suceder. El compañero de trabajo más servicial es el que recibe más tareas, pero nunca un aumento de sueldo. El amigo que nunca dice no es siempre el primero en ser olvidado cuando deja de ser útil. La pareja que más da en una relación es la que termina sintiéndose más sola. Existe un estudio fascinante en la psicología social que confirma esto. Los investigadores descubrieron que las personas demasiado amables tienden a ser explotadas en el trabajo y en sus relaciones. Son percibidas como menos amenazantes, menos propensas a reaccionar y, por lo tanto, inconscientemente seleccionadas como objetivos fáciles.
¿Significa esto que el mundo es un lugar terrible donde solo sobreviven los más fuertes? No. Pero sí significa que no basta con ser bueno. Si no aprendes a equilibrar la bondad con la fuerza, otras personas asumirán ese equilibrio por ti, con dureza. Y ese es un riesgo que ya no puedes ignorar. ¿Alguna vez has notado que algunas personas acumulan frustraciones una y otra vez, pero nunca hablan de ello? Evitan el conflicto, actúan como si no les importara. Sonríen, aunque en realidad quisieran gritar. Y luego, un día, simplemente explotan. Una relación de años termina de repente. Una amistad se rompe por un comentario inesperado. Un profesional ejemplar abandona su carrera sin mirar atrás. Esto no sucede de la noche a la mañana. Sucede porque nadie puede vivir reprimiendo su sombra para siempre. Y cuanto más tiempo niegas tu propia fuerza, tu ira, tu necesidad de imponerte, más intensa será la reacción cuando ya no puedas contenerlo. Si sientes que esto te está ocurriendo, necesitas actuar ahora. El primer paso es comprender algo fundamental: tu sombra no es el problema. El problema es lo que has hecho con ella. Si creciste creyendo que ser bueno es lo correcto y, en el proceso, anulaste partes esenciales de ti mismo, tu capacidad de decir no, de luchar por lo que quieres, de exigir respeto, esas partes encontrarán la forma de regresar. Y lo harán de la peor manera posible. Pero, ¿y si en lugar de esperar ese colapso, aprendieras a integrar tu sombra conscientemente? ¿Y si pudieras aprovechar tu fuerza antes de que se transforme en frustración? Eso es posible. Pero requiere que hagas algo que quizás nunca antes hayas hecho. Enfrentar aquello que siempre has tratado de evitar. Si sientes que has llegado a tu límite, si te das cuenta de que has pasado demasiado tiempo tratando de ser aceptado, si estás cansado de sentir que tu amabilidad es una carga en lugar de un regalo, entonces tal vez sea hora de hacer algo diferente. Y ese momento es ahora. Jung decía: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Eso significa que el cambio que necesitas no vendrá de una nueva relación, un nuevo trabajo o una nueva etapa en tu vida. Solo puede venir desde dentro. Y si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para dar ese paso. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se rompen patrones emocionales que han existido durante años, incluso décadas? ¿Cómo se aprende a ser fuerte sin volverse cruel? ¿Cómo se encuentra el equilibrio entre la bondad y el respeto por uno mismo? Estas son las preguntas más importantes de tu vida. Hablemos de ello, paso a paso. Transforma tu sombra en tu mayor aliada y permite que, por primera vez, el mundo te vea como realmente mereces ser visto. Si has llegado hasta aquí, significa que en algún nivel sabes de lo que estamos hablando. Tal vez te has dado cuenta de que tu amabilidad no te ha protegido. Tal vez has notado que toda tu vida ha girado en torno a complacer a los demás, y ahora, cuando más lo necesitas, sientes que nadie realmente está ahí para ti. Pero hay una salida. Y comienza con la decisión consciente de dejar de verte como una víctima de tu propia bondad. En su lugar, debes permitirte establecer límites sin culpa. La verdadera bondad no requiere sacrificio extremo, requiere respeto, y ese respeto debe empezar contigo mismo. Eso significa aprender a darte espacio sin sentirte mal por ello, a tomar en serio tus propias necesidades tanto como las de los demás. Cuando aprendes a aceptar tu propia fortaleza, notarás que las personas empiezan a verte de otra manera. Ya no serás tomado por sentado, sino respetado. Tus palabras tendrán peso, tus decisiones serán valoradas y, lo más importante, dejarás de sentirte vacío. El mundo no premia a quienes se anulan a sí mismos, sino a quienes actúan con claridad y dignidad. Es hora de dar ese paso, no cambiando para agradar a los demás, sino convirtiéndote finalmente en quien realmente eres.